Muy buenos días. 702. La propuesta que tenemos para hoy es presentarles unos conceptos como claves en el tema de traqueostomía percutánea, teniendo en cuenta como la evidencia, pero también trayéndole la propuesta de cómo hacemos nosotros o cómo manejamos nosotros estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué tan frecuente un paciente en ventilación mecánica necesita traqueostomía? Una de las primeras revisiones apareció en el año 2012, como fue en el año 2000, estoy viendo bien. Esta revisión la hizo el doctor Andrés Esteban. Ellos se dieron a la tarea de saber cómo se hacía la ventilación mecánica en el mundo y tomaron en principio 400 unidades de cuidados intensivos, un total de 4.000 pacientes, y encontraron de que de todos esos pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, un 39% están en ventilación mecánica. Y de esos pacientes que están en ventilación mecánica, un 24% requirieron traqueostomía. Esa fue una de las primeras revisiones que se hizo en el año 2000. En el año 2013, aproximadamente 10 años después, volvieron a hacer la misma revisión, el mismo grupo de investigadores, ampliando la muestra. Pasaron a 927 unidades de cuidados intensivos, 18.000 pacientes, y encontraron que 14% de esos pacientes requirieron traqueostomía. Entonces es como el primer mensaje que tenemos, o sea, más o menos de los pacientes en ventilación mecánica, un 14% van a requerir traqueostomía. ¿Qué hay o qué tenemos en cuanto a la historia de la traqueostomía? La parte inicial es como la era del mito. O sea, ¿qué hay de mito? O sea, en el mito, por ejemplo, hay que los antiguos egipcios realizaban traqueostomía. Si ven en la figura de abajo, ese jeroglífico donde está un hombre inclinado sobre otro, para muchos asumen que eso es una evidencia de que los egipcios hacían traqueostomía. También cuenta la leyenda que el famoso Alejandro Magno con la punta de la espada salvó a un soldado que se estaba ahogando con sangre. Pero eso, como les cuento, es como la era mítica de la traqueostomía. Desde esa época hasta la Edad Media es como la Edad Oscura. Ahí hay más o menos reportes de médicos que conocían el procedimiento, pero no se hacía de una forma habitual. Por ejemplo, hay datos de que Hipócrates conocía la traqueostomía, lo mismo que Galeno, lo mismo que Avicena, pero realmente la traqueostomía en esa época no se hacía como una forma regular. En la imagen de la izquierda representa a George Washington con su grupo de médicos en su lecho de muerte. George Washington murió de una epiglotitis y los médicos, en ese momento la traqueostomía obviamente también se conocía, pero la consideraban tan riesgosa que decidieron manejarlo con una flebotomía. Obviamente pues se murió. Y ya en la imagen de la derecha, realmente aquí ya empiezan ya las descripciones más regulares del famoso Andreas Vesalius, donde representa haciendo una traqueostomía en enfermo. La primera descripción quirúrgica formal, médico italiano, donde describe la técnica y cambia drásticamente la realización del procedimiento con la aparición del famoso doctor Chevalier Jackson, donde él describe la técnica quirúrgica, la traqueostomía quirúrgica, que realmente logra bajar las complicaciones y la mortalidad de una forma tal que ya la traqueostomía se empezó a hacer de una forma más regular. Y en 1955, la primera descripción de una traqueostomía percutánea. Mire cómo es de curioso cómo la hacen con esos dos lanceticas, con una retraen la tráquea y con el otro hacen el estómago y pasan una cánula de plata en la vía aérea, solo con anestesia local. Descrita en 1955 por los neurocirujanos. Y ya del 55 al 85 lo que hubo fue como un desarrollo, como un perfeccionamiento de la técnica, hasta que llega el famoso Pasquale Chiaglia, y nos muestra la famosa técnica percutánea por dilatación, que es la que conocemos todos. 26 procedimientos, ninguna complicación, solo
no tuvieron ninguna infección del estómago y solo un paciente presentó estenosis subglótica en el posoperatorio. Entonces miren más o menos cómo ha sido el desarrollo de la traqueostomía desde la edad oscura o de la edad del mito hasta 1985, que es donde comienza para nosotros, para los médicos de cuidados intensivos, como la era moderna de la traqueostomía. Entonces, a partir de la descripción de Pascual Echiaggia, ¿qué idea fue quedándome? Que por qué era mejor hacer una traqueostomía percutánea, porque se asociaba menos infecciones, porque se podía realizar al lado de la cama del paciente, ya teniendo la ventaja de evitarnos el transporte a los quirófanos, más rápida, como les voy a mostrar más adelante. Podíamos hacerla o se puede hacer por médicos no cirujanos, y hay reportes de intensivistas, anestesiólogos, urgentólogos, otorrinos, y en general es menos costoso. Entonces, lo primero, antes de hacer la traqueostomía, ¿qué necesitamos? Una evaluación adecuada del paciente y especialmente de la anatomía de la vía aérea. Entonces hay que identificar de una forma muy clara las estructuras de la vía aérea, el cartílago tiroides, el cricoides, el primero y segundo anillo traqueal y obviamente la horquilla esternal. También ahora contamos con la ventaja del ultrasonido, casi que para muchos están ahora promoviendo la idea de que todo paciente antes de una inducción debería tener una evaluación ultrasonográfica de la vía aérea con el fin o con el objetivo de identificar la membrana cricotiroidea. Ahí estamos mostrando cómo se hace el corte sagital y cómo se ve las imágenes hipoecoicas donde está el cartílago cricoides, el cartílago tiroides arriba y la membrana cricotiroidea. Y esta es la técnica que recomiendan para los que estamos comenzando en la evaluación de la vía aérea con ultrasonido, que es la técnica de rosario de perlas, donde se arranca inicialmente con un corte transversal, se desplaza el transductor hacia la derecha del paciente, luego se rota 90 grados y después se va deslizando en una forma cefálica hasta ir mirando las estructuras que uno necesita ver, que son los anillos traqueales y el cartílago cricoides y el tiroides. Entonces, una breve descripción como del procedimiento, es lo primero que tenemos pues como del equipo, acomodamos el tubo, eso se puede hacer bajo visión directa con laringoscopia o con fibroscopia, una incisión que puede ser longitudinal o transversal, la punción, que se hace una punción para acceder a la tráquea, se pasa la guía, una técnica de Seldinger. Vuelvo y repito lo de la punción porque en mi concepto esto es como el paso más crítico en la traqueostomía percutánea, que el acceso, que esta punción en la vía aérea le quede a uno clara. Entonces esto es para mí lo más crítico del procedimiento. Nuevamente la guía, y aquí tenemos una imagen con fibroscopio donde muestra la guía en la vía aérea. Aquí muestro, muchas veces es importante siempre revisar como los equipos, y los equipos tienen en su diseño, no son cosas caprichosas. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es donde debe quedar las guías que tienen esas marcas, es porque es el sitio donde debe quedar. Se hace la dilatación y finalmente se pasa la cánula de traqueostomía y se fija la piel. Entonces, ahora vamos a mirar o vamos a tratar de resolver algunas de las preguntas más importantes que uno se hace cuando va a tomar la decisión de hacer una traqueostomía. Lo primero es si es mejor la percutánea o es mejor la quirúrgica. ¿Cuál de las dos técnicas tiene mejores resultados y menos complicaciones? Los estudios iniciales más o menos empiezan a aparecer desde el 99 en adelante y empiezan a mostrar resultados más o menos consistentes. ¿En qué sentido? En que la traqueostomía percutánea tiene menos infecciones, como lo pueden ver ahí, o no hay diferencias. Más o menos eso van mostrando los estudios. Y cuando uno los junta en los famosos metaanálisis, lo que uno encuentra en este primer metaanálisis con 15 estudios, con 973 pacientes, es que los resultados que nos venían mostrando los estudios iniciales de que tenían menos infecciones realmente
sí se dan. Tienen menos infección del estómago, pero ninguna diferencia en sangrado, en estenosis, en mortalidad. Y obviamente lo que se anunciaba en un principio de que era mucho más rápida y era menos costosa. Entonces, como concepto que tenemos, que la traqueostomía percutánea comparada con la quirúrgica realmente tiene un riesgo similar de mortalidad y de complicaciones. Realmente la diferencia grande entre las dos técnicas es en la infección del estómago. La única diferencia que uno pudiera argumentar de que es diferente entre la percutánea y la quirúrgica. Este es uno de los puntos como más controvertidos y es cuándo hacer la traqueostomía, si hacerla temprana o hacerla tardía. ¿A qué se refiere con temprana? Temprana generalmente que hace alusión a los primeros 7 días o a los primeros 5 días. Entre 5 y 7 días sería temprana y después de 14 días sería tardía. Una de las primeras revisiones de Cochrane en el año 2012, con 4 estudios y 673 pacientes, nos muestra o nos arroja este primer resultado, que la traqueostomía temprana tiene o se asocia con menos días en el ventilador y en la estancia en la UCI, pero sin ninguna diferencia en otros resultados importantes como mortalidad, como infecciones o como estenosis traqueal. En el 2015, el mismo Cochrane vuelve a hacer otra revisión con 8 estudios, una muestra mucho mayor, 1977 pacientes, y aquí arrojan un resultado un poquito diferente de que la traqueostomía temprana se asoció con menos mortalidad, también con menos días en ventilación mecánica y sin ninguna otra diferencia en los otros puntos importantes, sobre todo infecciosos. Ese mismo año, en Lancet vuelve a aparecer otros autores con 15 estudios, 1.200 pacientes, y empiezan a mostrar que los resultados son más o menos los mismos. Aquí la mortalidad no fue significativamente diferente, la neumonía asociada al ventilador fue un poquito menor y se repite lo mismo, la duración en ventilación mecánica con la traqueostomía temprana es mucho menor. Y este metaanálisis es importante porque nos arrojó un dato que todavía no lo habían mostrado los estudios anteriores, que cuando usted toma los pacientes del grupo tardío, un porcentaje importante de esos pacientes, en este caso fue el 27%, los lograron extubar. Lo mismo de otra forma es que cuando usted espera los 14 días, algunos de esos pacientes usted los logra liberar sin necesidad de traqueostomía. Ese mismo año aparece en Lancet el famoso estudio Trackman, que es un estudio aleatorizado a traqueostomía los primeros 4 días versus traqueostomía después de 14 días. ¿Qué encontraron? 450 pacientes a temprana, 448 pacientes a tardía y no encontraron ninguna diferencia en mortalidad. Y encontraron nuevamente el hallazgo que planteaba el metaanálisis inicial. En este caso, el 45% de los pacientes que fueron asignados al grupo tardío lo lograron extubar sin traqueostomía. Entonces, se vienen como afianzando esos resultados. No diferencias en mortalidad, menos días en ventilación mecánica, pero usted va a pagar como un costo que es que algunos pacientes usted los hubiera podido liberar sin necesidad de traqueostomía. Quedaba la duda si los pacientes con injuria neurológica o TEC severo se beneficiaban de la traqueostomía temprana, porque siempre ha sido uno de los grupos de pacientes en los cuales socorremos más hacerle una traqueostomía como en una forma rápida. En el año 2014 aparece un análisis, una revisión sistemática focalizada en este grupo de pacientes y básicamente nos muestran que la duración de la ventilación mecánica sí es mucho menor, muy consistente con los hallazgos anteriores, que no hay ninguna diferencia en las infecciones, pero que la traqueostomía temprana en este grupo de pacientes se asocia con mayor mortalidad. La explicación que ellos dan para esa mayor mortalidad es que
se pudiera explicar, al menos en parte, por un aumento de la presión endocraneana durante la realización del procedimiento, y usted se la está haciendo de una forma temprana, de las primeras 72 horas, de los primeros 4 días en esos pacientes, sería un periodo como que tienen vulnerabilidad y sería no adecuado hacerlo en forma temprana. Entonces, la conclusión de esta revisión del 2014 en pacientes con TEC severo y injuria neurológica severa es no hacerla en forma temprana en los pacientes con TEC. Entonces, como conclusión de los estudios y de la evidencia que hemos venido revisando, es esta: la traqueostomía temprana sí puede disminuir la duración de la ventilación mecánica, pero no se asocia con ninguna otra ventaja en cuanto a mortalidad, en cuanto a infecciones, y pudiera tener ese costo de que un grupo importante de pacientes se les haría la traqueostomía sin necesidad. ¿Cuál es entonces la mejor técnica para hacer la traqueostomía? Ya les conté que la más usada y la más conocida por todos es la técnica de Chiaglia, pero hay otras técnicas que también son muy utilizadas. Esta es una de las más comunes, que es la técnica de Griggs o la técnica de dilatación por forceps. En principio, el acceso a la vía aérea de todas las técnicas es similar. Se funciona, se pasa una guía, y lo que va a cambiar en las técnicas es cómo se hace el estoma. ¿Cómo lo hace la técnica de Griggs? Si pueden ver en la parte de acá, la resolución ahí no es buena, pero después de que está la guía en la vía aérea, lo que ellos hacen es, como con unos forceps, lo pasan encima de la guía y lo abren, y con eso hacen el estoma. Cuando usted compara la técnica de Chiaglia con la técnica de Griggs, realmente las diferencias no son realmente muy importantes. En la técnica de Blue Rhino tiene menos sangrado comparado con la de Griggs, pero las fracturas del cartílago traqueal sí son mucho mayores con la técnica de Blue Rhino que con la técnica de Griggs. ¿Qué tan importante es eso? No, realmente por la misma forma de hacer del estoma, pues es un hallazgo que se espera. La otra técnica diferente a la de Griggs es la técnica de Fantoni. La técnica de Fantoni es una técnica que es utilizar como el principio de la intubación retrógrada para hacer una traqueostomía. Usted funciona, accede a la vía aérea, pasa una guía que la recupera por la cavidad oral y crea el estoma de adentro hacia afuera. ¿Cuál sería la ventaja de esa técnica? Esa técnica la desarrollaron con la idea de hacerla en pacientes con anatomía difícil o con coagulopatía. Los reportes iniciales de esa técnica, realmente las complicaciones son muy bajas, pero cuando aparecen las complicaciones son complicaciones severas. En este reporte de 245 pacientes, solo hubo 2 complicaciones. Una, un sangrado, pero otro, una lesión del tronco brachiocefálico. Ese es el primer reporte grande. Y en el segundo reporte, con 350 pacientes, en 3 pacientes, una ruptura severa de la pared traqueal que requirió llevar al paciente a cirugía. Entonces es una técnica que en teoría sería útil en ese grupo de pacientes, pero cuando el paciente se complica, las complicaciones son severas. Cuando describieron la técnica, aquí nos mandaron como 2 kits del equipo y alcanzamos a hacer una en cadáveres. Pero nos pareció tan complicada que no quisimos como intentarla como en los pacientes, ¿no? Solamente teníamos 2 kits, una en cadáveres, y nos pareció muy difícil y no quisimos hacerla ya en los pacientes. Y esta otra técnica que también es relativamente conocida es la famosa Percut Twitch, la del tornillito. Como les contaba anteriormente, todas en principio el acceso a la vía aérea es igual por punción, paso de guía, y el estoma en este caso se va a hacer con un tornillo, como lo ven ahí. Se atornilla, hace el estoma y después pasa la cámara. También cuando usted compara el Percut Twitch con Griggs y con la de Chiaglia, realmente los resultados son iguales. Y en las famosas revisiones sistemáticas y metaanálisis, si ustedes ven el gráfico que está ahí, comparando todas las técnicas, realmente el resultado es igual en cuanto a complicaciones mayores y menores.
Y lo que sí llama la atención de entrada es esta parte abajo del esquema, donde usted ve que realmente esa técnica sí se asocia con peores resultados, y es la de Fantoni. Entonces, ya no solo nos mostraban los reportes iniciales donde las complicaciones eran más severas, sino que en la revisión sistemática, la técnica de Fantoni sí se asoció más complicaciones. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, ¿cuál de las técnicas utilizar? Realmente uno lo que pudiera decir es que las dos técnicas más conocidas y más utilizadas, que es la técnica de Gris y la técnica de Blue-Rhino, son equivalentes. Y realmente la de Fantoni, de todas las técnicas que hay descritas, sí se asocia con más complicaciones. Entonces, ¿cuál técnica elegir? Pues la elección de la técnica está basada entonces en la experiencia del operador y en la práctica local. Nosotros pues trabajamos principalmente con la técnica de Blue-Rhino, pero en muchas partes del mundo la técnica de elección es la de Grips. Estas dos situaciones especiales, que son los obesos y los pacientes con patología cervical. Reportes, estudios de casos que avalan la traqueostomía percutánea en este escenario pacientes hay, sí. En principio, si se puede tocar, se puede hacer. Más o menos la idea que uno tiene. Si usted toca el cuello, puede hacer la traqueostomía percutánea. Reportes hay en obesos, reportes hay en pacientes con trauma cervical, que muestran los estudios, que es factible, que es segura, pero que definitivamente sí tiene un poquito más de complicaciones que los pacientes con anatomía o con unas condiciones más favorables. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones de la traqueostomía percutánea? El primer mensaje grande es que las complicaciones son muy poco frecuentes. Y lo muestra en el mensaje de abajo, donde dice que las complicaciones son del 4%. Realmente son muy bajas. Y se pueden diferenciar en las complicaciones durante el procedimiento, en las complicaciones de las primeras 48 horas y en las complicaciones después de 48 horas, que son las complicaciones tardías. Si ustedes miran, durante el procedimiento, ¿qué es lo más común? El sangrado, que la cánula no le quede bien posicionada, que haya problemas con la oxigenación o con la ventilación. En las primeras 48 horas es muy importante que la cánula no se vaya a desplazar, o sea, decanulación. Y tardías, aparecen las infecciones, las estenosis, la oclusión de la cánula. Son complicaciones que dependen también mucho del cuidado post-traqueostomía, pero en general el concepto grande es que las complicaciones son bajas. Si empezamos a aumentar la muestra de pacientes, ¿qué empieza a pasar o a suceder con las complicaciones? Hombre, siguen siendo bajas. En este reporte de 1000 pacientes que incluyeron acá, lo traje para mostrar este dato, pacientes incluso de alto riesgo, pacientes con trauma cervical, pacientes obesos, pacientes con parámetros ventilatorios un poquito alticos, las complicaciones siguieron siendo bajitas, sangrado, infección, estenosis. Y miren, 1.2% versus 1.7. 1.7 es en los que tenían como estas características que hacían que la traqueostomía fuera un poquito más difícil. O sea, sigue siendo una tasa de complicaciones baja. Incluyendo, o inclusive en estos pacientes como de alto riesgo. ¿Qué pasa si de 1000 pasamos a 3000? ¿Cambia algo las complicaciones? No, lo mismo. Solo un dato diferente. Miren el dato de abajo. Mortalidad relacionada a traqueostomía, 0.16. Entonces, segundo mensaje, la traqueostomía percutánea es un procedimiento con muy baja tasa de complicaciones, casi todas menores, pero uno sí se puede morir en la traqueostomía percutánea. Muy bajita, pero sí hay mortalidad relacionada a la traqueostomía. Y lo mismo, o sea, el mismo concepto es este, o sea, son muy poco frecuentes, pero sí puede haber mortalidad. Entonces, si pueden haber complicaciones, ¿qué podríamos hacer nosotros para disminuir esas complicaciones? Pues lo primero es el entrenamiento. Más o menos está estipulado que uno requiere 20 procedimientos supervisados para tener una competencia adecuada para realizar la traqueostomía. Y después, para mantener la competencia, más o menos 10 procedimientos al año. Entonces, primero eso. Otra estrategia relacionada con el entrenamiento
es tener equipos de traqueostomía. Hay hospitales, por ejemplo, este es un reporte del hospital de Harvard, donde ellos conformaron un equipo multidisciplinario que se encargaba nomás de hacer las traqueostomías percutáneas. ¿Qué demostraron con ese equipo? Que tenía menos complicaciones, que era un procedimiento más seguro, que era un procedimiento más costo efectivo. Es otra estrategia que uno puede utilizar para bajar las complicaciones. Y lo otro es mantener el entrenamiento. ¿Cómo se puede mantener el entrenamiento? Básicamente, modelos de simulación. Este es un ejemplo de un modelo en preparaciones biológicas donde se mantenía el entrenamiento en traqueostomías percutáneas. Cuando el programa de traqueostomías percutáneas empezó acá en el hospital en el San Vicente, lo que se hacía en esa época era que se hacía entrenamiento en cadáveres. Hacerla con broncoscopio o con ultrasonido, eso podría ayudar a disminuir las complicaciones. Pues miremos a ver qué nos muestra la literatura. ¿Cuál sería conceptualmente como la idea? La idea es, como les mostraba al principio, que uno de los pasos más claves es la punción, que esa punción realmente quede buena. Lo que le aportaría a uno el broncoscopio sería asegurar justo eso, que la punción sí sea en la vía aérea y sí sea realmente como en el sitio más adecuado. En esta imagen lo que yo les quiero resaltar es, en la parte, en la imagen de acá de la izquierda, realmente es el sitio central, en la línea media, donde debe ver la punción. Y miren la punción del otro lado, de la otra imagen de allá, donde se ve la punción lateral. Esas traqueostomías, cuando uno las hace así, siempre dan guerra, quedan ventilando mal, hay que acomodarlas. Pues ahorita los que han hecho traqueostomías, aquí está Juan Carlos, por ejemplo, seguro que le ha pasado eso, que cuando uno la punción le queda como de ladito, así lateral, esa traqueostomía no funciona bien. El broncoscopio te da la posibilidad de asegurar que el sitio de punción sí sea en el sitio más adecuado. Cuando ya uno no se va a los datos, bueno, realmente si ya vamos a mirar con datos, con números, si es mejor o no es mejor, ¿qué tenemos? Realmente cuando usted compara la traqueostomía con broncoscopio versus sin broncoscopio, realmente no hay ninguna diferencia en la tasa de complicaciones. Las complicaciones fueron muy similares en este reporte del 2015. En el 2017, en el Journal de Trauma, vuelven y analizan un poco más de pacientes, 266 pacientes, comparando broncoscopio y no broncoscopio, y los resultados también son muy similares. Complicaciones en el 8% de los pacientes con broncoscopio y el 7% de los pacientes sin broncoscopio. El ultrasonido. ¿Qué ventajas tendría el ultrasonido? Pues una, localizar también de una forma adecuada el sitio de punción. Y otra ventaja del ultrasonido sería que le puede a uno mostrar si en el sitio de punción no hay vasos que estén pasando por ahí y podría de esa forma disminuir las complicaciones de sangrado. Como les mostré, la forma de hacerlo es, una, hacerle una evaluación de la vía aérea antes de comenzar el procedimiento, tratando de identificar los anillos, como lo ven ahí, son esas imágenes hipoecoicas. La punción siempre se debe hacer entre el primero y segundo o entre el segundo y tercer anillo. No se recomienda hacerlo después del tercer anillo traqueal porque a medida que usted baja en la punción aumentan los riesgos de hacer fístula de la arteria innominada. Entonces siempre entre el primero y el segundo o el segundo y el tercero. Y lo otro es, antes del procedimiento, hacer la evaluación y algunos, cuando usted ya tiene experiencia en el manejo del ultrasonido, podría utilizarlo durante la punción. Entonces, ¿qué nos muestran los reportes? Los reportes iniciales nos mostraban que realmente el ultrasonido sí baja las complicaciones, pero principalmente las complicaciones menores y principalmente el sangrado. Los brasileños hicieron este estudio en el 2016, donde en una forma aleatorizada compararon broncoscopio versus ultrasonido y les dio igual en las complicaciones mayores. Y este año, que a principios de este año, aparece una revisión sistemática en el Journal de Critical Care, donde comparan si el ultrasonido sí baja las complicaciones mayores, y como ven ahí en la imagen, realmente no. O sea, no cambia.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? El broncoscopio de rutina no resulta menos complicaciones. El ultrasonido sí puede identificar mejor el sitio de punción y puede reducir las complicaciones menores. Ya queda a criterio de uno si lo utiliza o no lo utiliza. O sea, si usted tiene el recurso, puede hacer uso de él, pero si no lo tiene tampoco, si no tiene el recurso, yo no puedo hacer esta traqueostomía porque no tengo ultrasonido. No, al menos la literatura no soporta eso. 2 o 3 palabritas del cuidado post-traqueostomía. ¿Qué debemos hacer? Después de que realizamos la traqueostomía, ¿qué debemos estar como atentos o qué debemos estar como vigilantes? Primero, pues, obviamente que el estómago esté limpio. Una de las principales complicaciones tardías después de 48 horas son las infecciones. Entonces, asegurarnos que el estómago de la traqueostomía esté limpio. También fundamental, mantener una presión adecuada del manguito de la traqueostomía. Siempre debe estar entre 20, máximo 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué razón? Porque presiones elevadas se han asociado con necrosis del cartílago y con la aparición de estenosis subglótica. Obviamente, se recalca, esto es como claro, pero no remover la cánula en los primeros 7 días. ¿Por qué? Porque no ha madurado el tracto fistuloso, entonces no se debe retirar. Si por alguna razón la cánula se desplaza, lo que hay que hacer es volver a intubar al paciente. Y obviamente estos pacientes, cuando pasan con 7, 10 días de traqueostomía, muchos de ellos empiezan a hacer trastornos de deglución. Y es otra parte del cuidado que tenemos que estar atentos, que estos pacientes, cuando vamos a empezar la nutrición por vía supraglótica, tenemos de alguna forma, tenemos que evaluar que el paciente no se vaya a aspirar con la comida. Estas son las últimas guías que aparecieron en el año 2017. Revisan toda la evidencia, mucho de lo que les cuento hoy viene de acá. Entonces, si alguien está interesado, pues las puede revisar, muy completas. Y son las guías latinoamericanas. Están publicadas en Critical Care, pero los autores son todos latinoamericanos. Y finalmente les voy a contar, pues, qué hacemos nosotros. O sea, con toda esta evidencia, ¿qué hacemos nosotros en el hospital donde yo trabajo? Entonces, lo primero es un grupo. Hacemos un grupo, siempre vamos 2 médicos. En este caso está el médico principal con uno de los residentes. Está el terapeuta respiratorio y está una enfermera. El terapeuta se encarga del manejo de la vía aérea y el ventilador, y la enfermera pues de las medicaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Siempre esperamos hasta la segunda semana. O sea, le creemos al TRASMA, le creemos a todas las revisiones sistemáticas. De rutina nunca pensamos en traqueostomía en los primeros 15 días. Siempre en el paciente aliviado, o sea, en el paciente que su cuadro clínico vaya en franca resolución. Nunca en el que estuvo con NORE hasta ayer, el que tuvo PIT de 10 hasta ayer, no. O sea, paciente muy aliviado, que estemos básicamente pensando ya en el proceso de liberación del ventilador. Parámetros ventilatorios bajos, como le contaba, PAFI más de 200, PIT menor de 8, pacientes con anatomía favorable. También les conté que hay reportes en pacientes obesos, pacientes con anatomía no favorable, pero nosotros por principio ya tenemos como establecido que si la anatomía no es favorable, va a traqueostomía quirúrgica. Siempre acompañado. El miedo entre 2, más fácil. Cuando todo fluye, una traqueostomía percutánea puede ser 5 minutos, pero cuando una traqueostomía percutánea se empieza a enredar, entonces, si uno está con otro compañero, y sobre todo el compañero también tiene experiencia en la traqueostomía, es más fácil tomar decisiones y es más fácil evaluar qué es lo que está pasando. Entonces, siempre acompañado, no usamos fibrobroncoscopio de rutina, tenemos el ultrasonido, ocasionalmente lo hacemos, sobre todo preprocedimiento. Cuando estamos ahí, sobre todo si es residentes, o para mostrarles cómo se hace el ultrasonido, y para evaluar lo utilizamos. No, el fibro sí no usamos fibro de rutina. También les recalqué mucho al principio de que el punto más clave es la función. Si yo estoy haciendo el procedimiento y la función, no quedo contento con la función, nos devolvemos, paramos, cerramos, quitamos todo y la probamos quirúrgica. Es mucho mejor devolverse en una traqueostomía que manejar un enredo y una complicación.
Entonces, si esa punción no les queda, yo les recomiendo sinceramente que paren. O sea, si esa punción no queda segura, no. Y si durante el procedimiento las cosas no van bien, que es siempre como la sensación de que el procedimiento no se está desarrollando en la forma que es usual, siempre llamen a un cirujano. O sea, sin pena, llamar al compañero, vení, ayúdame, tal cosa. Al principio fue muy difícil porque los cirujanos siempre decían, ¿ustedes para qué hacen eso? Ustedes no son cirujanos, ¿ustedes para qué meten? Pero ya con el tiempo ellos han ido tomando una posición más tolerante y realmente ya en las complicaciones nos ayudan sin problema. Entonces, hombre, esto no va, no he podido llegar, llámelo rápido. Yo siempre lo hago, he tenido muy buenos aportes, la gran mayoría de las veces se entran con uno y la hacen con uno ahí, entonces también por principio tengo eso. Y como todo, los pequeños detalles son los que hacen que usted le vaya bien en este procedimiento, en todos en general, pero hay veces dicen que con el tiempo uno se va volviendo como cansón, que los viejos nos va volviendo como miedosos, como perezosos, y realmente no es que sea así, sino que con el tiempo vamos viendo que son un detallito pequeñito te puede cambiar un resultado. Entonces, ese es el mensaje. Ojo con los detalles y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier intervención, bienvenidos. Pues primero, me gusta mucho cuando un profesor tiene la oportunidad pues y el deseo de presentar una charla al cuerpo académico, porque primero pues muestra como es mucho más fácil estar acá sentado, o sea, no mirando. El hecho de pasar, y más cuando uno cada vez tiene más cosas como en la cabeza, es difícil, no es fácil. Gracias, profe, por eso, muy bacano me pareció el hecho de que muchas de las imágenes fueran propias del grupo, incluso la parte inicial de Blue Rhino y todo eso, bacano, muy bacano, porque la Universidad de Antioquia tiene una escuela en esto que la ha ido exportando incluso a otros países. Con respecto a traqueostomía percutánea, en el grupo de vía aérea, aunque históricamente se habían hecho muchas traqueostomías y en la ciudad era uno pues, como de los grupos que se iban a diferentes lugares a realizarla, pues en la evolución del entrenamiento normal de los intensivistas, pues cada vez más intensivistas hacen traqueostomía percutánea, eso hace que cada vez menos anestesiólogos hagan traqueostomía percutánea. Entonces, por ejemplo, nosotros, la verdad, sí estamos más o menos en 10 al año, pero rayando, o sea, no tenemos ese gran número de pacientes que teníamos previamente. Se hacen simulaciones, sí se hacen las técnicas, pero como para enseñar las funciones traqueales, no tanto como para hacer la traqueostomía, pues eso ya ha pasado como al intensivista más que al anestesiólogo. Sin embargo, en las que hemos hecho, cada vez usamos más ultrasonografía, puede ser por eso, porque como hacemos menos, entonces el día que la hacemos, pues uno se siente más tranquilo haciéndola con ultrasonografía. Tenemos la experiencia con ella, ventajas que uno puede sacar el tubito hasta donde va a hacer la punción, eso se ve en el ecógrafo. Y tenemos algunas hechas que están, algún día las terminaremos de reportar, que están en ese proceso. Y tiene esa ventaja de que usted está seguro que la punción está en línea media. Eso es lo que a veces no es tan fácil cuando uno no tiene tanta experiencia. Si una persona traqueostomía todas las semanas, pues probablemente no le va a mejorar mucho, como lo mostraste pues, en la evidencia, en los estudios. Otra razón por la cual hemos disminuido el número de traqueostomías es que en algunas instituciones la traqueostomía percutánea no se factura y la traqueostomía abierta sí. Entonces eso ha hecho que haya cierta tendencia de algunas instituciones en la ciudad, lo que me consta y he hablado pues con los administrativos de ellos, de preferir la traqueostomía abierta porque eso genera pues una ganancia de efectivo. Pues yo creo que la discusión no debería ir hacia allá, pero pues, se presenta, eso pasa aquí en la vida. Y en las instituciones universitarias nos pasa otra cosa, y es que el de otorrino, el de cirugía, el de vía aérea, todos están como buscando el procedimiento, el urgentólogo, el intensivos, entonces suelen ser realmente cada vez menos las que hacemos. Creo que el papel de la ultrasonografía en el manejo de vía aérea cada vez toma más
posición, y todo anestesiólogo debería estar entrenado, por lo menos conocer las estructuras, si la hace rutina bien, si no también, pero por lo menos tiene que tener la herramienta, y creo que nosotros pues sí tenemos esa escuela. De nuevo te agradezco pues como por la presentación, y ese era el aporte que quería hacer. Nosotros la hacemos con ultrasonografía y cada vez hacemos menos. Gracias, Mario. No sé si Juan quiere decir algo. Juan, que también ha hecho bastantes. Ese es el mes. Muchas gracias. No, para felicitarte por la presentación, muy buena. Gracias, Juan. Gracias, Sí, no, a pesar de estar haciendo esto desde hace muchos años, siempre hay cosas nuevas que aprender. Y respecto al procedimiento, pues es o sea, está incluyendo mucho, como ya lo dijo Mario, en nuestra ciudad, más las decisiones administrativas. Porque en Estados Unidos, muy seguramente, los derechos de quirófano, los honorarios de anestesiólogo y el cirujano, el otorrino que realice el procedimiento, sean mucho más costosos que hacerla por técnica percutánea, pero en nuestro medio resulta ser lo contrario. Es más barato pagar derechos de quirófano y los honorarios de estos especialistas que hacer la percutánea, porque el kit es muy costoso en nuestro medio. Entonces, también en parte se estimula mucho el realizar estos procedimientos porque las aseguradoras objetan bueno, mucho. Pero si yo te preguntara de la experiencia que vos tenés, ¿cuál sería como el tip que le dirías a alguien que va a hacer su primera traqueostomía? Tenga en cuenta esto, haga esto. Cuando se está haciendo curva de aprendizaje, sí. Primero, como lo señalaste, siempre estar acompañado, y ahí el fibrobroncoscopio creo que sí es de mucha utilidad. ¿Te recomendarías eso? Si usted está arrancando... O sea, si tengo el recurso, le recomendaría ayudarse del fibrobroncoscopio para tener la seguridad de que la punción está en línea media, que no estoy fracturando, que estoy entre que no estoy entre el espacio de dos anillos y no sobre el anillo mismo, porque lo va a fracturar. Entonces sí sería deseable. Claro que con la ecografía, que ya es una herramienta que se cuenta con ella en las unidades de cuidado intensivo, pues cada vez se puede ir desplazando una ayuda por la otra. Pero lo importante es siempre contar con una ayuda cuando uno está haciendo curva de aprendizaje. Una vez ya la persona despega y la anatomía es favorable, ya se puede obviar ese tipo de ayuda. Gracias, Juan. El doctor Elmer Gaviria, no va a hacer propaganda. Cuando empezaron las traqueostomías en el San Vicente, el grupo de vía aérea liderado por el doctor Elmer Gaviria eran los que hacían las traqueostomías. Tenían un grupo muy organizado. Bueno, yo creo que de todo lo que les conté, el grupo cumplía todas las recomendaciones. Vamos a ver qué nos cuenta profesor Elmer. Sí, Alex, muchas gracias. Quería hacer como algunas menciones. En primer lugar, yo creo que una de las estrategias que tiene que tener uno en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos técnicas que inicialmente competían solamente a cirujanos, otorrinos, cirujanos generales, y que posteriormente se logró en el mundo que personas de diferentes disciplinas de formación no quirúrgica como intensivistas, urgentólogos, anestesiólogos, etcétera, accederan a ella. Se logra precisamente por la parte de, digamos, de buscar que las técnicas cada día generen menos morbilidad social en el paciente. Y uno tiene que pensar muchas veces no en los países en vías de desarrollados, sino en vías de desarrollo. Yo recuerdo lo que era hacer una traqueostomía en quirófano en un paciente de unidad de cuidado intensivo en un hospital como San Vicente de Paúl hace 20 años. Era transportar un paciente a quirófano con medicamentos vasoactivos que muchas veces había que disminuirlos con un alto soporte, disminuirlos o pararlos, pacientes con un alto soporte ventilatorio, y no había ventiladores de transporte adecuado, y el paciente llegaba normalmente colapsado al quirófano. Hay un pulso muy duro, y es lo que uno recuerda en la parte histórica, y es el aspecto económico. Es decir, hacer una traqueostomía percutánea versus una traqueostomía quirúrgica varía muchísimo menos.
la traqueostomía percutánea, aún con el alto costo del dispositivo, porque el paciente ya no había que transportarlo y ya no era un cirujano quien hacía el procedimiento. Y fue el primer, digamos, dificultad que nosotros tuvimos en el grupo, y fue enfrentar la realidad económica versus la necesidad del paciente. En segundo lugar, creo que esa riqueza que nosotros tuvimos durante tanto tiempo, yo siempre hablo en esos términos, y era el número de cadáveres que teníamos los lunes en medicina legal. Era una riqueza que yo siempre decía, ojalá algún día se acabe, por bien de este país, pero uno tener disponibilidad de 20, 30 cadáveres cada lunes para hacer tricotiloidectomía, traqueostomía e intubación retrógrada, pues obviamente nos daba una curva de aprendizaje diferente a la realidad que hoy tenemos, y por eso tenemos que avanzar en las estrategias de simulación, porque ya lo decía el profesor Mario Zamudio, disminuye el entrenamiento cuando lo único que se utiliza son pacientes, ¿cierto? Entonces ahora tenemos esa posibilidad de hacer simulación, y yo creo que hay que hacerlo, pero también falta algo, y es la búsqueda activa de pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Eso lo hacíamos nosotros, siempre estábamos en contacto con las unidades de cuidado intensivo, mirando si podíamos tener la opción de hacer pacientes con traqueostomía percutánea. Hay un tema, profesor Ales, que a mí me deja de todas maneras sin poder concluir, porque usted habla de su estado del arte, y por ejemplo aquí está el profesor Juan Carlos Villa, está Mario, se fue Héctor, y es frente a la decisión de realizar el procedimiento de traqueostomía, no hablando de temprana 5 días y 14 tardía, en el resultado alrededor, sino hablando de las complicaciones tardías cuando evaluamos los pacientes a los 3 y a los 6 meses. El concepto que yo sigo teniendo hoy es que cuando se realizan procedimientos en pacientes después de 14, 15 días, nosotros normalmente no evaluamos lo que pasa con los pacientes, con las estenosis sobre todo, tardías. La experiencia que nosotros tuvimos mientras tuvimos el grupo multidisciplinario que contaba con cerca de 30 especialistas, entre neumólogos, otorrinos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, intensivistas, era que precisamente, si bien las incidencias al principio usted ve cómo se sedimentan y terminan siendo muy parecidas, las complicaciones tardías después de los 3 meses, las estenosis, sí son mayores en los pacientes que se dejan en intubaciones prolongadas. Incluso, yo me atrevo a decir que cuando dicen que 45% de los pacientes que podrían haber realizado traqueostomía después de los 14 días no se hicieron, lo importante para mí sería evaluar qué pasó a los 3 y 6 meses con esos pacientes. Ahora, sigue existiendo susceptibilidad y variabilidad individual. Hay pacientes que en un solo día de intubación y pueden a los 3 meses tener una estenosis traqueal, como hay pacientes que a los 15 días y no tienen nada, ¿cierto? Pero sí me preocupa esa parte, porque entonces vos decís, hablas alrededor de la parte temprana, pero ¿qué pasa, profesor Ales, si revisó algo en esas complicaciones tardías de los pacientes intubados prolongadamente? Mira, Elmer, o sea, cuando uno lee sobre todo lo de estenosis subglótica, parece que los 2 factores más importantes como asociados a eso, pues, son uno, las infecciones. Parece que algunas de las estenosis arrancan con una condritis, y la otra es el manejo de la presión del manguito. Entonces, parece que esos 2 factores son como fundamentales en la aparición de estenosis subglótica, adicional a la susceptibilidad que vos claramente lo mencionás. Es muy cierto eso lo que dice el profesor Elmer. Hay pacientes que con una sola intubación, un día de intubación, y terminan con estenosis. Entonces, claramente hay una susceptibilidad o una predisposición a que un paciente desarrolle o no una estenosis subglótica. Pero esos 2 factores, las infecciones tempranas, las condritis iniciales y la presión inadecuada del manguito, que produce una necrosis por presión en la pared, son como 2 factores muy claves en la aparición de esa complicación. Antes, la intubación es hasta de 6 meses, 3 meses de intubación versus traqueostomía. Realmente, incluso en esos trabajos muy iniciales, no se pudo demostrar como una asociación, al menos estadística, entre esas intubaciones prolongadas y más estenosis. Pero yo quería aprovechar, bueno, Elmer
que hizo tantas traqueostomías, que lo mismo que le pregunté a Juan, una persona que está comenzando, ¿qué le dirías? De hacer esto, no hagas esto. Me gustaría escuchar como eso también, que es parte como de la experiencia, que no está en los artículos. Los números y las estadísticas son fáciles, pero las experiencias no son tan fáciles de conseguir. Yo pienso, profesor Alex, que además de la simulación, a mí sí me parece que en procesos de entrenamiento siempre se debería utilizar fibroscopios. A mí me parece fundamental porque obvia precisamente muchas dificultades en las falsas rutas, en los accesos laterales, en los accesos muy inferiores, etcétera. Yo creo que es fundamental cuando uno maneja grupos sí tener todas esas posibilidades. Ya cuando se desarrolla una curva de aprendizaje muy adecuada y se repite en el tiempo, pues muchas veces se pueden disminuir costos en el manejo ya del día a día de los intensivistas en las unidades de cuidado intensivo, se pueden disminuir costos al no tener que hacer, digamos, uso de esas tecnologías. Pero igual, si uno lo tiene, usted decía algo, esto no es para solos, esto de solitarios, yo siempre, cada día me convenzo más que la vida de las cosas solitarias pues son muy pocas las que uno puede hacer, y estos procedimientos siempre debe estar uno acompañado y pedir ayuda tan pronto tenga las dificultades, porque no es decir, cualquiera puede tener dificultades, sea un otorrino, todos hemos visto otorrinos patinando en traqueostomías, todos hemos visto cirujanos patinando en traqueostomías, y hemos visto a las personas con mayor experiencia encartarse en un paciente determinado. Entonces, yo creo que sí, en el proceso de aprendizaje, en el grupo, por ejemplo, sí es importante, mientras se pueda utilizar los dispositivos de fibra óptica. Bueno, si no hay ningún otro comentario o alguna otra duda, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Muchas gracias.